10:20 de la mañana vamos a recibir al ex juez Carlos Rosansky, que recientemente ha escrito un libro muy polémico ya desde el nombre, que se llama De Hitler a Milei, curiosidades dementes, hay un juego de palabras, ¿no? Dementes y dementes criminales. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Raúl, un gusto para mí. Igualmente. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro con un enfoque que para muchos es polémico, ¿no? Comparar una figura tan terrible como fue Hitler con Milei, que todavía está en proceso a pesar de que ya conocemos de cómo se maneja, ¿no? Claro, bueno, ahí está precisamente la diferencia. De Hitler sabemos cómo terminó, de Milei no. Claro. Y en realidad el planteo del libro tiene que ver, como su nombre lo indica, o el subtítulo, son curiosidades que me llamaron la atención en su momento, hace tiempo, ya cuando él se empezaba a dar a conocer, Milei, antes de ser diputado, luego como diputado ratificaba la preocupación que uno debía tener ante personajes de esa envergadura. Y bueno, y a partir de ahí empezar a analizar un poco la figura de Hitler, concretamente en el año 33, que es más o menos donde transcurre esas similitudes, que son profundamente llamativas. Y bueno, y llamar la atención, se trata de llamar la atención de una personalidad perversa como es la de Javier Milei, y del daño que no solo que puede llegar a hacer, sino que ya está generando en la sociedad, y eso es un hecho, eso no es polémico. Por eso marcaba que está en proceso la figura de Milei, porque si este libro era conocido en el 2023, no sé, en diciembre, cuando recién asumió, muchos dirían, bueno, está loco el que escribió este libro, pero hoy, con todo lo que se conoce, podemos encontrar elementos en común. ¿Cuáles son esos elementos en común que plantea el libro? No, son de distinta índole. Por un lado, tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Manejemos a través de ejemplos. En el año 33, cuando Hitler es designado canciller, una de las primeras medidas que toma es exigirle al Congreso alemán que le dicte una ley que le permita legislar a él, una ley de facultades especiales, que sería la ley bases de Javier Milei. Esto sucede en el año 33, y en el discurso donde habilita la discusión ese mismo día, el día que se discute la ley, en su discurso encendido amenaza a los legisladores de lo que le va a pasar si no le votan la ley. Y otro dato más, Raúl, el día anterior a la votación de esa ley, se había inaugurado el centro clandestino, acto fallido. Se había inaugurado el campo de concentración de Dachau, en Alemania, que inicialmente fue concebido e inaugurado para comunistas y opositores en general a Adolfo Hitler y el nazismo. Cualquier similitud con lo que está pasando no es coincidencia. Milei habla mucho del comunismo, a pesar de que en términos actuales el comunismo no hace una referencia, digamos, en relación con lo que fue, por ejemplo, la Guerra Fría, digamos, es totalmente diferente, ¿no? Claro, pero hay una curiosidad también de eso, porque los primeros años del nazismo no tomaban como enemigo expresamente ni a los judíos, ni a los homosexuales, ni a las personas con discapacidades. Se tomaba como enemigo inicial, y están los discursos que están citados en el libro, al comunismo. Esto es una realidad palpable. Se los persiguió, se los encarceló y se los asesinó. Con eso se logró en el Congreso que tuvieran muchísimo temor, que le dieran las facultades especiales a Adolfo Hitler, y bueno, ya sabemos qué pasó en la historia, con cómo siguió eso, ¿no? Sí, y está bien de hablar de Hitler, de Milei, pero hay que también tenerlo en cuenta el contexto en el cual surgen, ¿no? Porque Milei surgió en un contexto que fue posible que se dé semejante situación como la que hoy estamos dando en la Argentina. También Milei no surge solo, sino hay un contexto que favorece para que eso suceda, ¿no? Claro, en realidad todos los totalitarismos se producen en un contexto, no solo los totalitarismos, todos los actos humanos transcurren en su contexto. Claro. De hecho, que si uno no tiene en cuenta el contexto, no va a conocer ni poder acercarse a la dimensión de los hechos, cualquiera sean los hechos, me estoy refiriendo. Claro. Pero en el caso concreto de hechos criminales como aquel holocausto, aquel genocidio y otros genocidios, siempre se produjeron en contextos que los habilitaron.
Acá el motivo de este llamado de atención es eso, es llamar la atención ni más ni menos, decir, señores, un individuo que está hablando, y fíjense una cosa interesante, el libro sale hace 2 meses y hace 48 horas Milei muestra un video que él mismo publicita y que seguramente ha sido pagado con los dineros de la CIDE, donde toma como modelo un video de la época del nazismo, un video nazi. Terrible, terrible. Y bueno, entonces, si eso nosotros no lo vamos a evaluar adecuadamente, nos vamos a estar equivocando y nos van a pasar por arriba. ¿Qué comentarios ha recibido el libro, Carlos? En general, favorables. Hicimos 3 presentaciones. Una la hicimos con Raúl Zaffaroni en Rosario. Y la primera se hizo con Cachorro Godoy, con Alicia Castro, con Dora Barrancos, con Rocco Carbone en 2 oportunidades. Y en general lo que pasa es que el que va a la presentación de un libro como ese obviamente no va a estar a favor, pero insisto, más que nada es con datos históricos absolutamente documentados, advertir sobre algo que está pasando en Argentina, que es que por primera vez en la historia, porque Argentina nunca estuvo gobernada por un energúmeno con la mentalidad de Javier Milei. Sí. El libro habla de mentes criminales, en un juego de palabras decía entre mentes y demente. ¿Cómo alguien de estas características puede llegar al poder? ¿No? Es lo que uno siempre se pregunta desde diciembre esta parte, ¿no? Absolutamente, y me parece, Raúl, fundamental la pregunta y el análisis, porque si nosotros no entendemos cómo puede llegar al poder, no vamos a poder enfrentarlo. Y además otra cosa que es desagradable recordarlo, pero cuando él era diputado se sabía absolutamente cómo actuaba y cómo pensaba. Estaba integrando una banca de diputados en la Cámara de la Nación y en el mismo lugar estaba diciendo que el Estado hay que destruirlo. Sí, además... Y las diputadas, perdóname, y las diputadas y los diputados que estaban sentados ahí, no hubo una sola diputado que le pidiera su expulsión. Ahora, que le besa el pecho a su esposa o a su compañera, lo expulsan, lo denostan y lo agreden. Y resulta que a un tipo que está diciendo que hay que destruir el Estado, no tienen la valentía de hacer un planteo como corresponde. A mí me desorienta eso. Sí, además de alguien que durante la campaña tampoco hizo una defensa clara, contundente de la democracia, ¿no? Cuando se le ha preguntado sobre la democracia, ha titubeado en la respuesta, ¿no? No, bueno, estamos hablando de alguien que utiliza como insulto la palabra mogólico, que claramente hace alusiones de contenido sexual perverso, que publicita pedofilia. No ha existido en Argentina un mandatario de esa naturaleza, Raúl. El tema es que lo que pasa es que a veces duele aceptarlo nada más, porque no queremos aceptarlo, pero tenemos un desequilibrado mental gobernando el país. Es muy peligroso. El tema es qué se hace ante todo lo que está pasando, ¿no? Recién usted hablaba sobre el tema del libro que viene a advertir sobre esta comparación histórica y sobre lo que puede suceder con Milei, pero qué se hace para que la historia no continúe de esta manera, ¿no? Bueno, ahí es final abierto, porque por un lado, desde el punto de vista legal, evidentemente Argentina no tendría problemas, porque está previsto en la Constitución, porque es el derecho de resistencia a la opresión, porque es el juicio político, es decir, hay remedios, ¿no? No nos olvidemos que ya hemos sido capaces de enfrentar en su momento una dictadura genocida en los 70, entonces, evidentemente los remedios están. El problema es interpretar adecuadamente los discursos que se están produciendo. Yo escuchaba hace pocos días en televisión a un dirigente, Leandro Santoro, dando las razones, 3 razones, decía, por las cuales no hay que hacerle juicio político a Milei. Y realmente me daba vergüenza ajena, Raúl. Me daba vergüenza ajena. Primero porque nosotros le hemos pedido 3 juicios políticos a Milei, absolutamente fundamentados en razones gravísimas, insisto, desde la promoción de la pedofilia en adelante. Y este hombre dirigente, más allá de la trascendencia que puede llegar a tener, ¿no?, es un dirigente indiscutido, está diciendo que hay razones éticas, políticas y prácticas por las cuales no hay que hacer juicio político a Javier Milei. Claro. Más allá entonces uno ¿cómo? No, digo que más allá de la discusión si hay que hacer el juicio político o no, digamos, ¿hoy hay consenso para que pueda avanzar un juicio político contra el presidente?
Yo invertiría la pregunta, ¿es necesario consenso para hacer lo correcto? Claro. Y a veces pero es que si se le está negando medicamentos oncológicos a pacientes, se está reteniendo millones de kilos de comida, el Papa está diciendo paren con esto, la comunidad internacional lo está diciendo y lo ve como un desequilibrado a Milei. No podemos pensar primero qué número de votos tenemos para levantar la mano, porque ahí no vamos a ir a ningún lado, Raúl. Claro, pero puede quedar con algo testimonial, digamos. La idea, en todo caso, si aquellos que están de acuerdo con el juicio político, de conseguir un respaldo. Y da la impresión, por todo lo que está pasando en la Argentina, que hoy no estarían esos números, ¿o sí? Es que no lo sabemos porque supeditamos a hacer lo correcto a tener primero la cuenta aritmética, que es lo que planteaba Santoro. Decía, por una cuestión práctica no tenemos la mayoría. ¿Y a mí qué me importa? Si lo que estamos tratando es de enfrentar a un tirano, ¿cómo vamos a estar haciendo en lugar de denunciar lo que hay que denunciar? ¿Cómo vamos a permitir que suba un video diciendo que hay que destruir un virus que es exactamente lo que decía Hitler, pero en vez de virus decía bacteria? Por favor. ¿Cree que, Carlos, que lo que plantea Milei hay una parte de la sociedad que lo respalda o es algo que está en la imaginación del propio presidente nada más? No, yo creo que por supuesto hay una parte, pero es mínima, Raúl, es mínima. Tiene, por supuesto, un núcleo duro que tiene que ver no solo con el grupo de criminales que lo rodean cercano, porque por encima de todo eso están los que mueven los hilos, que no es el círculo íntimo de él, lo que mueven los hilos es el poder real de siempre, las corporaciones, ya lo sabemos eso, pero bajando hay un núcleo fascista en la sociedad, como en todas las sociedades. El problema es que se lo deje o no desarrollar. Esa es la realidad. Si Argentina ha podido enfrentar la dictadura, y es un país, Argentina, donde duró menos que en los otros países de la región la dictadura. Sí. O sea que tenemos una mayoría enorme de ciudadanos en la Argentina que no convalidan a un individuo como él. Lo que pasa es que, bueno, habría que sentarse a decir, terminemos con las estupideces. Ayer estaban haciendo un acto, no sé, en La Plata, bardeando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, así vamos a sacar a Milei, así vamos a lograr democratizar el país. Aprovechando que viene de la justicia, durante estos prácticamente 10 meses del gobierno de Milei, la justicia estuvo bastante callada con respecto al gobierno, ¿o no? ¿O es solamente una impresión? No, estuvo callada porque la justicia es parte de la sociedad que tenemos, Raúl. Nuestro Poder Judicial tiene un núcleo muy corrupto, muy criminal, que se está manteniendo ahí adentro, con la excepción del juez Bonadío que falleció, pero el resto de ese núcleo criminal está ahí adentro y operando. Después tiene un sector enorme, que es mayoritario, de gente decente que trabaja todos los días, pero que no tiene ni la decisión ni el poder que está teniendo ese núcleo criminal, ¿se entiende? Es un silencio que da la impresión que convalida todo lo que está pasando, ¿no? Por lo menos es funcional, La convalidación termina siendo resultado de la funcionalidad, a mi entender. Claro. Sí. Es decir, si yo tengo un cargo de esa envergadura y miro para otro lado cuando le están negando medicamentos oncológicos, y yo claramente soy cómplice. ¿Y cree que esto va a seguir de esa manera o de alguna manera hay sectores dentro de la justicia que también ya no están viendo con buenos ojos al gobierno de Milei? No, absolutamente de acuerdo. Hay sectores de la justicia que me consta que no están de acuerdo, e insisto, porque integran esa mayoría de personas decentes que trabajan todos los días. Juezas, fiscales y fiscalas. No tengo duda de eso. Claro. El problema es cuánto van a tardar en tomar medidas o en que ustedes piensen que el poder de cada juez es enorme, porque tienen en su lapicera la posibilidad de cambiar la historia, en cada sentencia, en cada decisión. De modo que es cuestión de que tomen conciencia. Hay movimientos, tienen justicia legítima, que es un sector muy progresista del Poder Judicial. Bueno, están adormecidos, veremos cómo
cómo se levantan y hacen escuchar su voz, es necesario, es imprescindible a mi entender, y esperemos que suceda más temprano que tarde. De todas maneras, más allá de todas las cosas que pasan en la Argentina, el gobierno insiste en construir desde lo político y también tener presencia en el Poder Judicial. En la Corte Suprema, por ejemplo, se está hablando de la posibilidad del ingreso de 2 jueces que estarían teniendo la anuencia de Milei, ¿no? Y ahí aparece la figura del hijo que parece ser querido por Milei, pero también por una parte de lo que es la oposición. ¿Cómo se entiende eso? No, bueno, pero no, ninguno de los dos candidatos llegaría a integrar la Corte Suprema. Primero porque no tienen ni por asomo el perfil académico necesario, ni por asomo. Y en segundo lugar porque su trayectoria tampoco tiene que ver de la ética con lo que se requiere, y mucho menos en este momento del país, así que olvídese. No, por supuesto puede haber gente que apoye esas candidaturas, pero de ningún modo se va a traducir en una designación. Ya tuvimos bastante con la designación de Rosencrantz, que lo estamos padeciendo en la Corte. Sí, la famosa también mayoría automática que tuvo Menem en los 90. La Corte Suprema juega un rol muy importante en lo que tiene que ver con la construcción de cualquier proceso político, ¿no? Lo tuvo siempre, el 6 de septiembre de 1930, primer golpe de Estado en el país, y la Corte Suprema lo convalidó, y además inició la doctrina llamada de facto, es decir, de convalidación de golpe de Estado, una cosa inentendible. Bueno, sobre eso también habría que tomar alguna medida, y la mejor medida es o bien cambiar la legislación, como está sucediendo en México, con la posibilidad de elección directa de los miembros de la Corte Suprema, y que habría que pensarlo seriamente, porque realmente hasta ahora ha sido muy mala la experiencia, salvo excepciones, por supuesto, Zaffaroni a la cabeza de las excepciones, pero hay que tener en cuenta que para mí es el poder más importante de los 3 que tiene un país, una democracia. Y es el poder más importante porque es el que puede decidir, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una ley. Y hoy, ¿quién lo está haciendo eso? Lo está haciendo Javier Milei, un desequilibrado, a través de un veto, por favor. Claro, pues todo dudoso de legitimidad, ¿no? Digamos, ahí estamos con decretos dando vuelta que no responden en muchos casos a criterios constitucionales, ¿no? No, por supuesto que no tiene ningún tipo ni de legalidad ni de legitimidad. Y hay que terminar con el discurso de la legitimidad de Milei. La legitimidad de Milei es el 10 de diciembre, cuando asume, con su bastón, con los perritos dibujados ahí en el mango del bastón. Al día siguiente, la primera macana que se manda deja de tener legitimidad. Y cuando le niega medicamentos oncológicos a los enfermos, ya directamente se transforma en un tirano en marcha. Eso es un tirano en marcha, Milei. ¿Cómo imagina los próximos meses en la Argentina? No se escucha, no tengo idea. Yo soy optimista porque si Videla pudo morir en el baño de la cárcel, creo que tenemos motivos para ser optimistas. Pero bueno, la idea sería apurarse para que no siga enfermándose ni muriendo gente. Carlos, gracias por la conversación con Más Preguntas y Respuestas. Le enviamos un abrazo. Igualmente para ustedes.